Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Mi nombre es Marisol Marín Méndez. Yo soy Javier Enríquez y bienvenidos a Despelucando Conciencia. Este es El el segundo capítulo. segundo, sí, este es nuestro segundo episodio. El primero fue muy bien, fluimos súper bien porque Javier y yo fluimos muy bien. Y hoy venimos con un tema que está como un poco de moda, ¿no? Últimamente. Bueno, imagínate, estamos hablando de los años 30 o más, tantos libros que hablan del astral, así que, muchísimo. Bueno, entonces Creo, casi que puedo decir que es el término más popular cuando se habla de metafísica, es el astral. soy yo entonces la anticuada, o sea, la moderna, quiero decir, la que lleva poco tiempo usando este término. Y hoy el tema es los viajes astrales, porque Correcto. además Los viajes astrales. es un tema que la gente pregunta un montón, que tiene curiosidad, que también hay inquietud y también hay pues como mucha confusión. Yo no soy experta en hacer eso, yo sé que tú tienes muchísima más experiencia que yo y pues por eso estamos aquí, para pues eso, para alumbrar un poquito y dar nuestros puntos de vista. Ok, vale. Entonces, ¿cómo Y lo empezamos? pues mira, si te parece, vamos a empezar contando qué es el astral. Ok, el astral es una dimensión. Así como Ah, esta es la tercera dimensión, el astral la podemos categorizar como la cuarta dimensión. No porque tengan que tener números, simplemente la, la forma en la que mejor se entiende es enumerándolas, ¿vale? Pero no significa que tercera sea más abajo o más arriba que cuarta, ni quinta sea más abajo o más arriba que tercera, y así. O sea, las enumeramos para identificarlas y clasificarlas, mas no están en una escala, ¿ok? Ninguna es mejor que otra, cada una cumple una función específica para la experiencia de un ser. porque aquí vendría un poco, te pregunto, las dimensiones, hay gente que piensa que es un lugar a donde vas y no tiene nada que ver con eso, ¿verdad, Javier? A ver, bueno, sí, no, es que no es que es un lugar a donde vas, es algo que está, existe, y tú, a través de tu capacidad de estar consciente de esa dimensión, pues habitas esa dimensión y te desenvuelves en esa dimensión de con todos los frutos que trae estar en esa dimensión y todos los aprendizajes que trae estar en esa dimensión. O sea que somos conscientes, por ejemplo, yo porque dicen que estamos en tercera dimensión y me creo que estamos en tercera dimensión, pero ¿cómo puedo yo saber que estoy en tercera, en cuarta? ¿Eso cómo se sabe? Mira, sería uno empezando a entrenarte a tomar conciencia de que puedes estar ahí y probablemente estás ahí, simplemente que no te lo recuerdas, pero de que estás. O sea, eh, tú al tener vamos a decir, un ser superior, espíritu, alma, como lo quieras llamar, tú habitas en todas las dimensiones al mismo tiempo y a través de tu crecimiento en tu despertar de conciencia, pues vas teniendo más capacidad de recordar desde la tercera dimensión de otras dimensiones. Ok. Entonces, se puede decir que, que los viajes astrales están, o sea, vamos, o sí, por entenderlo de alguna forma, vamos a cuarta dimensión cuando estamos haciendo un viaje astral. Entras en conciencia de la cuarta dimensión, pero no vas, o sea, no es un viaje, o sea, no viajas de punto A a punto B, sino que en el mismo espacio, aquí en esta mano mía que está aquí, existe al mismo tiempo, en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta, etcétera, en todas las dimensiones está existiendo, ¿ok? Y en cada una de ellas tiene digamos, una interacción diferente con su entorno. Aquí estamos en la fisicalidad, entonces aquí se cumplen las leyes físicas, en la cuarta dimensión se cumplen las leyes emocionales, en la quinta dimensión se cumplen las leyes mentales, etcétera. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en cuarta dimensión, no vamos a ir más para arriba porque es que no da, de verdad que no da tiempo. Sería un capítulo de 8 horas. Ya, ya, ya lo sé.
Vamos a intentar, pues eso, hacerlo ameno y sobre todo comprensible para que la gente lo entienda. Que Correcto. yo creo que eso es lo importante. No Haré mi vamos a mejor esfuerzo de hacerlo comprensible. Sí, porque reconozco que estos temas no son fáciles de comprender desde aquí, desde donde estamos, porque como todo lo tenemos que ver o que tocar o todo parece tan denso a veces, yo creo que es un poco complicado entender todo esto, pero más o menos lo vamos comprendiendo. Yo por lo menos más o menos lo voy comprendiendo y espero que la Ok, gente también lo haga. ok. Se me ocurre ahorita un ejemplo que nunca lo he utilizado, ojo, se me está ocurriendo ahorita expresarlo así. Eh, Imagínate que tú eres una exploradora de lo más profundo del océano, ¿ok? Para explorar lo más profundo del océano, necesitas no solamente una carcasa muy potente que aguante la presión, sino que si quieres ir, digamos, un poco más allá, necesitas también un traje. Entonces necesitas tu persona, luego el traje y luego la carcasa, ¿vale? Ok. Imagínate entonces que te acostumbras, pasas un año entero en lo profundo del mar y te acostumbras a estar con todo eso, ¿vale? Ya eso se transforma en tu realidad, o sea, a ti se te olvidó no tener la carcasa y no tener el traje puesto, se te olvidó. Ujú, Entonces, pudiéramos decir que estás dormida a que puede y existe la posibilidad de que no tengas ni la carcasa ni el traje, ¿ok? Entonces estás en un estado de dormido ahí, ¿vale? Y un día se te ocurre, bueno, ya quiero volver a regresar a la superficie, ¿vale? Ok. Entonces empiezas el proceso de darte cuenta de que, mira, claro, tengo un traje puesto, se me había olvidado que tenía un traje puesto, se me había olvidado que estoy en un vehículo, en una carcasa, y empiezas entonces a subir de las profundidades del océano a la superficie. Y cuando llegas a la superficie, entonces te sales de la carcasa y dices, oh, vale, estoy en la superficie. Pero de repente dices, pero todavía no me he quitado el traje. Te quitas el traje. Ok. La metáfora de quitarse el traje y quitarse la carcasa es como pasar de a cuarta dimensión y a quinta dimensión. O sea, eso sigue estando ahí, simplemente que te has puesto en una condición en donde se te ha olvidado que eso está ahí. Pero que se te ujú, haya olvidado no significa que se haya ido. ujú. ¿Se Sí, entendió mejor así? sí, yo sí, sí, lo entendí, lo entendí. Es que ahora mismo como no tenemos a nadie que nos diga: "Oye, pero ¿cómo eso? ¿Podría ser de otra forma?". Yo creo que sí, que lo has explicado muy bien. Lo puedo buscar explicar de otra manera. A Venga. ver, eh, vamos a hablar entonces de las experiencias que uno está teniendo, ¿ok? Aquí en tercera dimensión Ujú, tenemos la capacidad de experimentar el tiempo como una línea, ujú, ¿ok? Y la fisicalidad. O sea, tenemos la capacidad de experimentar contraste, o sea, que mi mano y esta mano no se traspasen la una a la otra, o sea, esta mano niega a esta otra mano y entre las dos se están negando y producen el tacto, ¿vale? sí, Y estoy teniendo la capacidad de percibir el tiempo. ¿A qué me refiero con percibir el tiempo? O sea, tengo oportunidades por ejemplo, tengo un pensamiento de rabia, estoy peleando con mi pareja y le deseo, qué sé yo, que se caiga por las escaleras. No se va a caer por las escaleras. Entonces yo tengo la capacidad de percibir y de arrepentirme de mi pensamiento. ¿Ok? Tengo la capacidad de arrepentirme de mi emoción también. ¿Vale? Eso es aquí en tercera dimensión. En cuarta dimensión, ya no tienes la capacidad de arrepentirte de tus emociones. Tienes todavía la capacidad de arrepentirte de tus pensamientos, pero no de tus emociones. Si tú tienes una emoción agresiva, instantáneamente vas a vivir la vibración y el entorno, cómo se transforma hacia eso que tú estás vibrando. ¿Ok? Y en quinta dimensión, vamos a tocar nada más quinta dimensión hasta aquí, que es la parte mental, ya no te puedes arrepentir ni de tus emociones ni de tus pensamientos. O sea, si en quinta dimensión tienes cualquier pensamiento discordante, vas a vivir ese pensamiento discordante. ¿Ok? Entonces es como etapas de una escuela que se llama dualidad. ¿Ok? Porque la dualidad no deja de existir ni en cuarta dimensión ni en quinta dimensión. No ha dejado de existir, sigue existiendo, pero en diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, guau. tú
tú al mismo tiempo estás creciendo en tercera dimensión, en cuarta dimensión y en quinta dimensión al unísono. O sea, tu ser existe en todas esas etapas. ¿Ok? ¿Qué ocurre? La tercera dimensión, a estarse expresando al mayor límite, o sea, a mayor contraste y fricción, tiene, digamos, la capacidad de percibir, por ejemplo, el envejecerse. El envejecimiento no existe ni en cuarta ni en quinta dimensión, tú no envejeces. Tú sí te cansas ya de la experiencia y deseas desde lo más profundo avanzar a lo siguiente. Pero una vez que ya hayas experimentado la gama entera de experiencias de cuarta y de quinta. En cambio, en tercera dimensión, en donde percibimos el límite mucho más encajonado, o sea, estamos en un cuerpo físico sostenido, que no muta, que no cambia, las cosas mueren, por ejemplo, las cosas se destruyen, etcétera. Ok, todo eso lo logramos experimentar en tercera dimensión, pero no en cuarta. En cuarta dimensión las cosas ni se destruyen ni no se destruyen. Dejan de existir porque dejan de tener a una fuente que lo esté creando. O sea, tú emocionalmente deja de crear X o Y. No sé si me estoy confundiendo, si estoy haciendo que te confunda. ¿Tienes preguntas ahorita? No pregunta, sí. Ok, O sea, entonces, en cuarta dimensión no morimos. no, en cuarta dimensión no ocurre la muerte como la vemos aquí, que es como que nos pasa algo físicamente y dejamos de estar. No, en cuarta dimensión ocurre una ascensión de conciencia. O sea, te gradúas de cierta manera emocionalmente y ya no necesitas estar en en esa dimensión en donde tus emociones todavía estaban, digamos, inestables. Entonces te Esto, gradúas a quinta dimensión. Entonces en quinta dimensión ya estás emocionalmente graduado y empiezas entonces a completamente a practicar el manejo consciente de tus pensamientos a la perfección. Y después de ahí te gradúas hacia otra cosa y ya pues otra cosa. vale, pues entonces sería como una universidad, ¿no? Tienes muchas asignaturas y te vas pasando el curso y a lo mejor cuando acaba la universidad empiezas un máster y a lo mejor cuando acabas el máster empiezas otro máster. Entonces, ¿qué ocurre? Ajá, ¿qué ocurre, por ejemplo, con lo que llaman la reencarnación? Como en tercera dimensión las cosas son limitadas, desde cuarta y quinta tienes la posibilidad, por ejemplo, de mantener la misma conciencia, por decirlo así, o la misma personalidad, pero reciclando tercera dimensión, o reciclando no, empezando de cero en tercera dimensión. O sea, tienes la experiencia, ponte tú, de ser Marisol, ¿vale? Ok. Marisol termina su experiencia, sale de tercera dimensión y dice, ok, todavía me queda mucho por crecer emocionalmente. Y entonces, aquí en cuarta dimensión, todavía no me he graduado, vuelvo a tener una nueva lección o un nuevo aprendizaje. Entonces, vuelvo a encarnar a tercera dimensión, más o menos con unos parámetros establecidos de, bueno, mira, en esta siguiente oportunidad quiero enfocarme más en aprender a tener más paciencia. Ok, entonces voy a planificarme con alguien para tener 18 hijos. Ahí vas a crecer en paciencia. ¿Me explico? O sea, Sí. pero lo dejas como en esa planificación, dejas un suficiente espacio para que ocurran y para que tú misma te sorprendas de las cosas que ocurran. O sea, no escribes todo en un papel de así de en piedra, así que esto tiene que ocurrir así. No, porque si no te quitas a ti misma la oportunidad de tener libre albedrío, sino que tú te pones unos parámetros y dices, ok, voy a poner esto aquí, si ocurre, buenísimo, si no ocurre, buenísimo también, porque igualito voy a tener una experiencia muy gratificante de aprendizaje emocional, mental, etcétera. Ok. Y lo mismo entonces pasa con quinta dimensión. Una vez que estás en quinta dimensión, que ya no necesitas de cuarta dimensión, puedes igualmente decir, ok, ya no necesito emocionalmente, pero mentalmente todavía pudiera yo tener más aprendizaje. Entonces empiezas a reencarnar desde quinta dimensión y ya no necesitas cuarta dimensión. Pero sigues reencarnando, ojo. Sigues diciendo, ok, yo sigo buscando tener mayor manejo de mis pensamientos.
Y para hacerlo, me vuelvo a poner en la escuela y me enfoco en una vida en donde tenga que tener mayor capacidad de pensar. Ok, excelente. Qué bueno, por favor. El próximo capítulo, episodio o vídeo lo vamos a hacer de las dimensiones, ¿vale? Si te parece. Ok. Es que es muy, 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 muy bueno y muy interesante. A mí me parece interesante y hay que explicarlo, yo creo, de muchas maneras para que la gente lo pueda ir entendiendo. Dentro de o hasta dónde, ¿no? Cada uno lo tenga que entender o lo pueda entender, pero que se vayan como sabiendo mejor estas cosas. Ok. Venga, pues no nos vamos, nos hemos ido un poco del hilo, pero yo creo que era interesante decir esto porque así vamos a entender mucho mejor que los viajes astrales están en esa cuarta dimensión. Yo no sé, yo creo que un día, sin quererlo, y además te lo compartí en un directo que hicimos y me dijiste que sí, que fue un viaje astral. No fui consciente de querer hacerlo, pero yo estaba meditando y de repente aparecí, ¿no?, en otro sitio. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer los viajes astrales conscientemente e inconscientemente? Ok. Tú, digamos, tu personalidad astral, acuérdate que existe y existe, estés consciente desde la tercera dimensión o no, está ahí. ¿Ok? Tú estás teniendo crecimiento emocional, estés consciente de ello desde esta perspectiva o no. ¿Qué ocurre? Que muchísimas personas desde muy temprana edad tienen constantemente viajes astrales, pero al no educarse y no tener nadie cerca que les acompañe en la educación sobre qué es lo astral, lo empiezan entonces a identificar con un sueño. ¿Ok? Y entonces, como educación, en nuestra educación los sueños son fantasías, entonces lo empiezan como a descartar. Ah, vale, eso son fantasías que estaba yo viviendo y entonces las voy descartando. Tú al irlas descartando le quitas importancia y al quitarle importancia, pues le quitas capacidad de conciencia de eso. Entonces tú tienes que ir rebobinando eso e ir reentrenándote de todo lo que tú mismo digamos, te bloqueaste a percibir eso como una realidad tangible y una realidad real y ir diferenciando en cuándo es un sueño y cuándo es una experiencia astral o de quinta dimensión. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo sabemos que estamos en un sueño o estamos en el astral? Bueno, los Ok, sueños, claro, la pregunta sería, ¿qué son los sueños? los sueños es tu inconsciente acumulado eh, exponiéndose. O sea, tu inconsciente, subconsciente Pero proyectándose. tu inconsciente de este plano, de donde De este estamos ahora plano, sí, de esto, de aquí. Entonces, mismo, en el inconsciente y en el subconsciente almacenamos todas nuestras creencias, estén o no estén ordenadas, todo lo que nos ha ocurrido, todo, o sea, todo eso está ahí almacenado, pero voy a dar un ejemplo aquí, una persona que esté pasando por situación, una situación, ponte tú, de, está peleando constantemente con alguien, con su pareja, ¿ok? ¿no? Las probabilidades de que esa persona desde su inconsciente saque un sueño en donde se siga representando eso son casi 90%, porque es muy alta, porque esa persona está muy intensa dándole prioridad a lo que está pasando, entonces acumula en su inconsciente, ¿ok? Llámese energía, llámese pensamiento, llámeselo como lo quieran llamar, se va acumulando en el inconsciente y cuando llega el momento de descansar, ¿ok? Eso acumulado que se sobrepasa del límite que se puede estar acumulado, necesita salir, ¿ok? Necesita gastarse. Ok, entonces el inconsciente drena, ¿ok? ¿Y cómo drena? Pues volviéndote a pasar una película distorsionada de las cosas que estás viviendo, pero es distorsionada. Pero es una película, ¿ok? Entonces tú revives una película que tenga que ver con cosas que estás viviendo o con cosas de mucha intensidad que ya viviste que no has resuelto, ¿ok? Ok. A diferencia del astral, el astral es presente. El astral es como estar tú y yo aquí hablando, o sea, físicamente no va a haber mucha diferencia entre lo que está pasando en tercera dimensión y en cuarta dimensión, porque en similitud visual prácticamente idéntico. Hay ciertos detalles
Hay, ponte tú, un 5% de diferencia. Pero un 5%. O sea, no es como que vas a andar por ahí, qué sé yo, con 5 brazos andando. No, tú te vas a ver como tú te ves ahorita porque es como tú te has identificado. Ahora, si tú emocionalmente tienes la capacidad de transformar tu cuerpo en el astral, lo vas a poder hacer, ¿ok? Es más, por lo general, una persona en el astral, por ejemplo, en mi caso, yo estoy gordito, ¿ok? Y antes estuve muchísimo más gordito, o sea, yo me he quitado un poco más de 30 kilos, pero yo cuando salgo en el astral, yo siempre estoy flaco, Flaquito. papiado, esbelto, que parezco Ken. O sea, porque emocionalmente me veo así. No significa que yo aquí en la tercera dimensión esté así, pero emocionalmente, cuando yo me voy en el astral, yo me veo así. Es más, estoy mucho más joven. Aquí tengo 35 años, en el astral tengo 20. Anda. Entonces yo es que yo cuando me pasó eso que parecía un viaje astral, yo no tenía cuerpo, o por lo menos no me miré a ver si tenía cuerpo. Era como una experiencia que yo veía, no sé, no tenía forma, no caí en mirarme a ver qué tenía, pero imagino que entonces yo puedo tener pelo, ¿no? Ok, por lo que me dices, entonces, si me dices que no tenías forma, puede haber sido o una proyección de tu conciencia o puedes haber estado hasta en quinta dimensión, ojo, ¿ok? Pero de que estabas en un viaje a otra dimensión, sí era un viaje a otra dimensión. Entonces, ¿cómo es una forma inmediata de detectar que estás en un viaje astral en vez de en un sueño? Porque no eres el único participante, o sea, no eres lo único que existe. O sea, no manejas, por ejemplo, en un sueño estás viendo un gato y el gato, tú sabes lo que está pensando, tú sabes lo que va a hacer. Es más, tú tienes como cierta videncia de lo que va a ocurrir con ese gato porque es tu creación y Ah, lo logras identificar. En el bien. astral, tú estás viendo un gato y tú le dices, bueno, ¿qué le dices? Intentas interactuar con el gato y si el gato no le da ganas de interactuar contigo, se va porque tiene libre albedrío. O sea, no está obligado a interactuar contigo. No eres lo único que existe en el astral. En el astral hay de todo. Ahí sí te voy a decir de todo. De todo, ¿no? Muchas cosas. Cosas luminosas y cosas oscuras, De seguro. todo. De todo. Y luego, Javier, en función del estado emocional en el que tú te encuentres, quizás salgas a un astral y igual que aquí, ¿no? Si vibras en una determinada frecuencia, vas a topar con esa determinada frecuencia. A ver, el consejo que le doy a todas las personas que estén buscando conscientemente estar en el astral es, antes de salirte en el astral, ten la armonía emocional de hacerlo. O sea, concéntrate emocionalmente, acepta que sí tienes miedos para que no reacciones con miedo. Porque si tú niegas tus miedos, ¿ok? Y se te presenta una situación nueva y reaccionas, te va a entrar pánico. Y ese pánico se traduce en un astral denso, en un astral que va a parecer una película de terror. Pero eso no significa que esté ocurriendo una película de terror. Significa que a través del filtro emocional con el que estás interactuando con la cuarta dimensión, es eso, eres tú poniéndole un filtro de miedo. Entonces, si están buscando salirse del astral, empiecen primero con hacer meditaciones en donde emocionalmente quedan estables, quedan neutros, ¿ok? Y sí voy a hablar de neutros, porque emocionalidad demasiado, digamos, ¿cómo decir esto? Hiperactivo. O sea, una felicidad, ay, un excite así muy, eso tampoco te va a beneficiar porque vas a estar excitado en el astral y vas a rebotar del astral porque no es estable, porque emocionalmente no es estable. Entonces, tienes que lograr bajar y ponerte el neutro emocional y entonces vas a observar las cosas como están y como son y no como emocionalmente tú las estás filtrando. Qué interesante. Eh, Antes de salir al astral, ya sabéis, estar mentalmente, vamos a llamarlo equilibrados, ¿no? También podemos decir, Emocionalmente, ojo, fíjate que no dije mental, emocionalmente. emocionalmente equilibrados, bien, ¿no? Diríamos aquí emocionalmente bien. Porque estés como estés, así vas a salir y depende de cómo estés, vas a encontrar lo que vas a encontrar.
Todo el mundo en el astral tiene la capacidad de frenarse, ¿ok? Y evitar escaladas. O sea, si tú detectas que estás por entrar en una subida o bajada emocional, tú te puedes frenar, ¿ok? Y reincorporarte. O sea, volver a centrarte en tu emoción neutra y no reaccionar ante algo que estás observando, experimentando o viviendo. Eso es algo que todos tienen la capacidad de hacer en el astral. No voy a decir que es fácil, tampoco voy a decir que es difícil. Lo que voy a decir es que lo pueden hacer. Hay quienes se les hará más fácil y hay quienes se les hará más difícil. El punto es que a quienes se les está haciendo más difícil, practiquen más. Hasta ahí. Claro. Yo, por ejemplo, es que no practico, directamente lo confieso, no lo practico y por eso también quería preguntarte si existe algunos pasos previos o alguna fórmula o una preparación. Ok, vale. Entendiendo que la grandísima mayoría de las personas sale o por lo general sale al astral casi que todas las noches, ¿ok? Sobre todo las personas que están descansadas. Fíjate en ese detalle, una persona que está descansada y tiene un sueño, buen sueño, o sea, duerme 8 horas seguidas, sin interrupción, entonces esa persona de que sale al astral va a salir 100%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona? Entender de que no se puede ir a dormir con sueño. O sea, si tú te vas a dormir agotado, tu cuerpo físico y tu conciencia física no va a estar en la capacidad de salirse o de tomar conciencia de su cuerpo astral, en vez de si te vas a dormir, digamos, más descansado. ¿Ok? Importante. Entonces, para alguien que se está entrenando a salir en el astral, en vez de buscar hacerlo a las 3 de la mañana, háganlo a las 3 de la tarde después de una siesta, por ejemplo. Ujú. Se toman una siesta, se despiertan de la siesta, ¿ok? Caminan 5 minutos, se regresan a una posición de reposo y ahí es que van a hacer digamos, el ejercicio de salirse en el astral. Hay muchos libros, muchas técnicas, no es que hay una mejor que otra, ustedes tienen que buscar la forma que les funciona, ¿ok? A mí me funciona simplemente la intención y ya me lleva a. Entonces, yo no tengo una técnica para salirme en el astral, no la tengo, porque es que yo cierro los ojos, me relajo y si estoy suficientemente descansado, yo sé que estoy en la capacidad de no quedarme dormido y salirme en el astral. Si estoy muy cansado, me voy a quedar dormido. Tan sencillo como eso, voy a hacer y me quedo dormido. Y bueno, Es que es súper importante porque también lo podríamos llevar a la gente que quiere meditar y se queda dormida porque está muy cansada. Y el sí, que muchas veces no, a mí me lo preguntan y supongo que a ti seguro que más, porque tú te dedicas precisamente a eso, entre otras cosas. ¿Cómo puedo? Es que me quedo dormido al meditar. sí, bueno, ¿Qué hago? porque probablemente están haciendo meditaciones al final del día y entonces creen que no se van a quedar dormidos. No, no, practíquenlo apenas se despiertan. O sea, duérmanse a las 10 de la noche, despiértanse a las 7 de la mañana y de 7:30 a 8 mediten para que vean que no se van a quedar dormidos. No se van a quedar dormidos, o sea, ya tienen media hora despierto, ya se lavaron los dientes, se lavaron la cara, ok, ahí pónganse a meditar media hora y van a tener una experiencia diferente sobre la meditación, porque es que vas a estar despierto. Claro, y que nos lo cuenten. Cuando lo hagan, que por favor lo dejen ahí en los comentarios y que nos lo cuenten, que a mí me encantará saberlo. Y yo a ver si también me pongo a hacerlo. Porque a mí estas experiencias seguro que me tienen que dar la vuelta a la cabeza. Tuve esa experiencia que te he contado y otra cosa que me venía a la cabeza cuando estabas contando lo de los pasos, ¿no? A seguir o cosas a tener en cuenta antes de salir al astral. ¿Te puedes salir al astral estando despierto? O sea, a lo mejor tú puedes ir por la calle andando y tener esa experiencia o no. Tú puedes desde la tercera dimensión captar cosas que estén ocurriendo en otras dimensiones, ¿ok? Ahora, tú te mantienes en tu cuerpo físico.
O sea, pero sí la puedes captar. Es más, si abres el ojo del espíritu, o el tercer ojo, como lo llaman en muchos lugares, tú puedes ver las diferentes dimensiones ocurriendo al mismo tiempo, y como vibracionalmente se logra identificar muy bien qué es tal, qué es qué cosa. O sea, el astral desde la tercera dimensión se ve muy diferente, o sea, se percibe muy diferente, y la quinta dimensión más diferente todavía. Entonces tú logras ver, mira, hay un ser de quinta dimensión que está, qué sé yo, chismoseando tercera dimensión y está cerca mío. Te concentras, y si tienes el tercer ojo abierto, lo vas a poder ver, ver físicamente. Entonces, por eso es que también muchas personas dicen que ven fantasmas y vainas. Es muy posible tengan cierta aptitud de tener el ojo abierto, y entonces ven cosas que parecen fantasmas, pero que no son. Wow, mucha gente ahora estará diciendo, ¿en serio? Yo que pensé que me comunicaba con los del más allá y Pero es que resulta sí que sigue siendo, a ver, sigue siendo el más allá, porque es que la cuarta dimensión, te repito, mucha gente encarna desde la cuarta dimensión, y mucha gente encarna desde la quinta dimensión, y mucha gente desde X otro lugar, ¿ok? Pero si es el más allá, o sea, una persona que haya desencarnado apegado a su vida física, su última vida física, y no haya querido avanzar a despojarse de esa apariencia, se mantiene en cuarta dimensión, en cuarta dimensión baja, porque va a tener una vibración de apego baja, ¿ok? Deambulando por ahí, y eso será como un limbo de X cantidad de tiempo. Y entonces eso es lo que denominan un fantasma, pero es que no es o sea, no es un alma por ahí, no, no, es una conciencia que falleció, está en la cuarta dimensión y está ahí, y no quiere avanzar, y se niega a despojarse de lo siguiente. Javier, ¿y puede haber conciencias, como las acabas de describir, encabronadas por esta gente que siempre cuenta que está en casa a lo mejor y de repente se le suben las persianas, o de repente se le mueven los cuadros, o de repente se le... Perfectamente pueden haber gente muy encabronada, y justamente el apego tiene que ver con estar encabronado, pues. Es verdad. O sea que eso sí que es así. Sí, Ostras. Bueno, yo eso espero no experimentarlo porque no me gusta mucho. Lo que decías antes, Javier, que me ha gustado mucho cuando has dicho una persona, hay gente que lo hace naturalmente, como por ejemplo mi pareja. Mi pareja hace los viajes astrales y no sabía ni que se llamaban así. Salía y entraba y ni lo sabía. Y luego hay gente que nos cuesta un poquito más, bueno, nos cuesta, digo nos cuesta porque me pongo un poco en la cabeza de todos, pero yo es que no lo intento, entonces no puedo decir que me cuesta. Pero sí que es verdad que hay gente que lo intenta y no le sale, y no le sale. ¿Qué le podíamos decir a esa gente, Javier? que sigan practicando, que aprendan mejor, que lean cosas diferentes, que prueben formas distintas de hacerlo. Este, es, mira, es como un arte. O sea, te tienes que hacer un artista en manejarte a ti mismo. Eh, ¿Qué ocurre mucho? Que una persona que está entrenándose a salir en el astral empieza a tener sensaciones diferentes, y se emociona de tener esas sensaciones y se queda pegado en esas sensaciones. Entonces, por ejemplo, tú en el momento consciente en donde te vas como a salir del cuerpo físico, ¿ok? Ujú. Una de las primeras cosas que ocurren es que se te paraliza el cuerpo físico, porque las terminaciones nerviosas, consciente, o sea, el consciente que conduce el cerebro, o sea, lo que le envía la respuesta al cerebro para hacer las terminaciones eléctricas que manejan el cuerpo físico, se empiezan a desconectar. Entonces ya no vas a poder mover el cuerpo físico. Muchas personas entran en esa sensación que lo llaman la parálisis del sueño, y les da muchísimo pánico. Entonces se quedan pegados en ese pánico de no puedo mover el cuerpo, entonces me hago una película de terror, o de que entonces estoy aquí y entonces me va a invadir un demonio. O sea, se inventan lo que sea para justificar el pánico que están teniendo. O me van a Hay, robar el pers- cuerpo. hay personas entonces que
pasan de esa parálisis y empiezan a sentir aquí atrás, en la nuca, como un cosquilleo bastante intenso y desde la parte interna del oído interno, como una vibración. Es como es algo así, y se quedan pegados en esa sensación porque otra vez es una nueva sensación y se queda, ay, me está ocurriendo algo, me está ocurriendo algo. Y claro, al enfocarse en eso y quedarse pegados en eso, no avanzan a lo siguiente. Y así, o sea, pero entonces son etapas, son aprendizaje. ¿Qué viene después de ese pitido y de esa vibración acá? Te levantas, así como te levantas de un sillón, te levantas y haces, ay, coño, y te sales y dices, ah, mira, me salí, ok, dale, me levanto, si estoy acostumbrado a caminar, voy a caminar, si ya me atrevo a volar, puedo volar inmediatamente porque es que no se tienen que cumplir las leyes físicas, se cumplen las leyes emocionales, o sea, puedes traspasar paredes, puedes viajar así de rápido a donde te dé la gana, lo único que tienes que hacer es pensarlo, enfocarte y estás ahí. Tan sencillo como eso. También le puedes hacer el viaje de volar. Ah, bueno, mira, quiero volar hacia tal lado. Entonces te agarras y te ves tu cuerpo, te despides y dices, ya vengo, ok, güey, y te vas volando y te vas, qué sé yo, voy a visitar la Torre Eiffel y te pasas por ahí por París y viajas de Valencia a París, a lo que, uy, y te vas por ahí. También lo puedes hacer así, como lo Da puedes igual. hacer instantáneamente. Es más, si tienes la capacidad, que es lo que yo le invitaría a las personas, una vez que ya hayan explorado bastante este planeta, que se vayan a otro planeta. Coño, Ah, pero jolín. claro, ¿y por qué no? Pero qué gran idea les acabas de dar y me acabas de dar a mí también. Ya sabiendo que podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, pues me voy y a lo mejor hay otros planetas que no tienen nada que ver con estos. O son los mismos. Ah, Nada, ya ahí exploren, descúbranlo, exploren. descúbranlo. Javier, me ha venido a la cabeza cuando estabas contando esto, em, estas personas que están como diagnosticadas de esquizofrenia, no sé si a lo mejor es otro tema, pero ¿tiene algo que ver con alguna conexión a otros planos de A ver, conciencia? es que no quiero condicionar a alguien a buscar solucionar algo que no tiene que tener una solución. O sea, hay que aceptar Ujú. que venimos aquí a experimentarlo todo. Y dentro de ese todo está el experimentar eso. ¿Ok? Vale, ok. Entonces, querer cambiar a alguien que está pasando por la experiencia que está pasando, eso es egoísmo. Eso es egoísmo y eso es querer controlar lo incontrolable. Porque nosotros De acuerdo. esas cosas no las vamos a querer controlar. Entonces, hasta ahí quiero dejar eso, porque es que no quiero condicionar a nadie. Vale, ¿Vale? venga, vale. Vale, vale, pues ahí se queda. Sí, es muy bueno eso que acabas de decir porque sí, es súper importante respetar el proceso de cada uno y lo que cada uno está experimentando, porque es perfecto para él. Mira, si tú estudias la historia de lo que ahorita se ha hecho muy común, que es el Oponopono, ¿ok? Si tú estudias de dónde viene, de qué ocurrió, etcétera, entonces te lees la historia de, bueno, el Oponopono se basa en la experiencia de un psiquiatra en una cárcel de esquizofrénicos en Hawái, ¿ok? En donde él trataba los casos más extremos de violencia, etcétera, que tenían esquizofrenia, y él tuvo como un despertar de conciencia, por ponerlo así, y se empezó a dar cuenta de que así como esos pacientes lo necesitaban a él, para cumplir el rol y el personaje que estaba haciendo de doctor de psiquiatría, necesitaba a esos pacientes. Y se dio cuenta que era una relación bonita de necesitarse el uno al otro. Entonces, él empezó a despojarse de querer sanar, fíjate, de querer cambiar y sanar a esos pacientes, y por sincronicidad, muchas de esas personas, sus niveles de psicopatía empezaron a disminuir y disminuir y disminuir porque ya no tenían con quién hacer clic de necesidad. Entonces, el Ho'oponopono se basa en eso, Ok, en tomar la responsabilidad de que aquello que tú estás queriendo cambiar, tú lo estás necesitando
para cumplirte a ti. Entonces es como un perdonarte de haber necesitado pasar por eso e irte entonces despojando de esa necesidad. Muy buena respuesta. Mira, ayer, por ejemplo, en un directo que estaba haciendo, justo me hicieron una pregunta parecida. Me dijeron, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Y dije, nada. Es que si cambio algo, no va a seguir con el proceso que tiene que seguir. Entonces creo que no tengo esa libertad. Siento que no tengo que tomarme esa libertad de intentar cambiar nada, ni a nadie, ni ninguna experiencia, porque A cada ti, uno tiene su proceso. pero a ti sí, te puedes cambiar a ti misma, Eso sí es verdad. que Y es eso en lo que estás en la capacidad de cambiar, porque es que eh, la pregunta se refería a algo en el mundo, de todo lo que pasa. La pero tú eres guerra, algo del mundo, tú eres algo del mundo, Marisol, tú estás lo aquí. máximo del mundo. Bueno, y sigamos Para mí, cambiando juntos, coño. eso es, eso es. Pero cuando dije, le respondí eso, ¿no? Que como respetando el proceso de todo lo que existe, y saltó una persona por ahí. ¿Y tú crees que como que es normal que los niños que sean, pues eso, lo típico, mutilados, violados, etcétera? ¿Cómo explicas eso? Y ahí me dejó Sí, un poco. siempre se van a esos extremos porque viven desde los extremos. Y la respuesta es, mira, eso que estás observando de esas personas pasando por esas situaciones, ajá, Ah, ¿quién eres tú para negarles que esas personas pueden existir? A ver, vienen de lo mismo que vienes tú, o sea, de lo que vimos nosotros, vienen todas esas personas, que es de una fuente, vienen de una supraconciencia, vienen de un ser superior, de un alma, de un espíritu. ¿Quién coño somos nosotros para decidir por ellos? ¿Quién coño somos nosotros para juzgar la vida de ellos? Están viviendo esas experiencias y si tú estás detectando que es una experiencia agravante, muy posiblemente, en lo más interior tuyo, en lo muy profundo, tú hayas pasado por algo similar y ya detectes que eso es algo que ya tú no quieres volver a experimentar en la tierra, en tu vida personal. Entonces, eh, ¿qué recomiendo yo? Señores, deseenle a los demás vivir en amor y ya, y no clasifiquen ese amor, porque es que para mí el vivir en amor se puede significar algo muy diferente que para ti, por ejemplo. Entonces tú dices que vivan en amor y listo. sí, además es, yo en ese momento sentí y pensé que allá donde nos enfocamos, cualquier tipo de historia, sea más violenta o menos violenta, eso lo estamos haciendo, estamos poniendo ahí nuestra energía y eso se está haciendo o grande o por lo menos como que siento que no es lo que yo no me centro, ¿no? En lo que pasa, en las cosas graves, en los dramas que tiene la vida, porque tiene muchos dramas. No me centro en eso. Hago lo que tú dices, mando amor o luz o siento que se está colocando de alguna forma, aunque parezca horrible, pero no estoy todo el día viendo las noticias o enfocándome en las cosas violentas o negativas, porque sé que eso en el fondo va creando un poco mi mundo, si me estoy enfocando siempre en eso. Ok. Nos estamos saliendo un poco de tema, pero bueno. No pasa nada, pero esto es interesante también. Ahora volvemos, no pasa nada. Y seguro que la gente está con nosotros en un tema, en el otro, porque son temas interesantes. Mira, eh, el mundo astral tiene mucho que ver con lo que está pasando en la tercera dimensión. Muchísimo. Desde el mundo astral, eh, digamos, se cocina aquello que va a ser materializado, se cocina. Entonces, emocionalmente, las personas son creadoras. Entonces, si una persona está, y ya sabemos que todos participamos en el astral, y constantemente emocionalmente estamos nutriendo al astral de emociones agravantes, esas emociones agravantes cuando llegan a un cúmulo X, se materializan. ¿Ok? Entonces, pasa de ser una emocionalidad a ser una situación física en donde vamos entonces a vivir esa situación física. Habiendo dicho eso, señores, investiguen la decaída y el
impresionante progreso que ha habido en los últimos 100 años en temas de violencia de guerra, por ejemplo. O sea, hace 100 años no se imaginan. Es que, claro, como no había internet, redes sociales y todas esas cosas, no estábamos constantemente bombardeados por esas noticias. Pero señores, ahí es que es tan insignificante en comparación con lo que era hace 100 años, que hay muchísimo progreso. La calidad de vida de la sociedad ha aumentado y es que es muchísimo. Somos 8 billones de personas y ha mejorado, mira, el índice de mortalidad, ¿cómo se llama? El prospecto de vida, todo ha mejorado a cifras inimaginables hace 100 años. Pero claro, vende mucho y atrae estar constantemente pegados en temas de violencia. Entonces, eso es lo que venden los medios, porque desde ahí siguen haciendo negocio. No significa que aparte de que esté ocurriendo eso, no estén ocurriendo cosas espectaculares. Están ocurriendo muchísimas cosas espectaculares. Y si ustedes se enfocan emocionalmente y mentalmente en atraer más esas cosas espectaculares, pues vivirán desde esas cosas espectaculares. No significa que lo otro va a dejar de ocurrir por arte y magia. No, significa que eventualmente se desgastará porque ya no va a tener más personas que le echan gasolina a ese fueguito. Resumen, vamos a mejor. Lo has resumido muy bien. Bueno, lo he resumido yo muy bien, pero que te has explicado súper bien. Pero el resumen es que vamos a mejor, no vamos a peor. Javier, vamos a retomar al astral. Bajo astral y alto astral. ¿Qué significa eso? Calidad de emociones. O sea, si un personaje que está en el astral está entregado a tener miedo, rabia, envidia, va a vivir algo coherente con esas emociones y va a experimentarse en ese rango de vibración y de emoción, ¿ok? Entonces, en vez de ver una araña normal y corriente, va a ver no, un monstruo que se le acerca con 18 patas corriendo y le va a morder. O sea, a eso estamos hablando. Va a haber algo, va a traducir ese astral a lo que comprende desde donde lo está observando. Y lo mismo de algo muy bonito. Si tú vas a ver algo muy bonito, entonces ahí es cuando tocamos el reino de los elementales, porque los elementales son espectaculares. Los elementales son desde los, digamos, los más eh, inocentes, no es la palabra, inmaduros, voy a decir, sí. Desde los más inmaduros, que serían los gnomos, los duendes, son inmaduros porque carecen de criterio de muchas cosas. Es como que todo es un jueguito, ok, pero están para eso, son seres elementales que no están para aprender a trabajar, ni aprender sobre el bien y el mal, están ahí para jugar con la naturaleza, porque en su juego con la naturaleza nutren parte de lo que se va creando hacia la tercera dimensión en materia de naturaleza. O sea, imagínate que en el astral hay un campo de flores así bellísimo. En ese campo de flores bellísimo vas a ver a duendes y gnomos jugando, etcétera. Entonces juegan con las flores y claro, vibracionalmente esas flores acumulan esa vibración, se presentan a tercera dimensión y sale un jardín de flores muy bonito en tercera dimensión. Ese es su trabajo. O sea, su razón, ni siquiera su trabajo, su razón de existir, por ponerlo así. Entonces, ese interactuar con ese plano requiere de que uno, emocionalmente, se ponga a ese nivel. Pero claro, tú no vas a ver a duendes y hadas si estás con miedo y entonces quieres ver a las naves de los reptilianos secuestrando gente. Si tú estás empepado en querer ver eso, pues eso es lo que vas a ver, en vez de ver a las hadas y a los duendes bonitos. ¿Por qué? Porque tu enfoque emocional está hacia eso. Entonces las hadas y los duendes, que estos mundos tan fantásticos que a mí me encantan, siempre he sentido como mucha conexión con las películas El Señor de los Anillos, Narnia, los duendes, las hadas, todo ese mundo. ¿Eso está en el astral o también hay seres A así en ver, otras dimensiones? a ver, es que eso está
todas esas cosas que dijiste son fantasías que están basadas en cosas reales que están Eso en no. el astral, pero no es que están así en el astral, no, están en el astral y personas con muchísima capacidad creativa se inspiró posiblemente de cosas que experimentaba en el astral y lo tradujo en cuentos y fábulas espectaculares como El Señor de los Anillos, etcétera, Narnia y todas esas cosas. Pues yo quiero salir al astral para ver todo eso. O sea que lo voy a ver y ya lo contaré, ¿eh? Ya haremos otro directo y diré, o un directo o un vídeo y os diré, lo he hecho, lo he conseguido, los he visto y compartiré mi experiencia con la gente para que nos riamos todos y nos lo pasemos bien. Pues vamos, yo no tengo mucho más que decir de los viajes astrales. Sé que es algo que tengo que experimentar y un poco pues ir viendo y comprobando yo misma, por mí misma, para ir sacando mis puntos de vista, mi experiencia con todo esto, porque sé que es algo que no lo veo con miedo, Javier. Fíjate, yo veo el viaje astral como algo alucinante. Poder hacer un viaje astral lo veo como algo alucinante, no me da miedo, nada. O sea, cuando salga la... Querida Marisol, te digo que a pesar de que dices que no tienes miedo, una cosa es saber que el agua está fría porque metiste el pie y otra cosa es ver el agua y preguntarte si está fría. Cuando tú lo hagas y experimentes y te dediques ahí me dirás cómo estás hacia eso. Pero no te crees una expectativa porque entonces es como te vas a frenar cuando no te cumplas con tu expectativa. ¿Me explico? Sí, Entonces, es algo diferente y es normal tener una reacción cuando haces algo diferente. Entonces, digamos, vete, si quieres entrar hacia eso, prepárate. Ah, bueno, mira, si pasa eso, no tengo que tomármelo mal, no me tengo que poner nerviosa, reaccioné, reboté del astral, regresé a mi cuerpo físico, ok, en unos días lo vuelvo a probar y así hasta que entonces deje de reaccionar y entonces ahí ya me pongo a explorar. vale. Pero eso, o sea, entiendo que me estés diciendo que no tienes miedo, más te digo que ve con paciencia, con cariño, ¿ok? Sí, me has visto muy motivada y me ha dicho, che, Sí, ya va. con calma. Bueno, yo soy... Porque fíjate, es que para alguien como yo quiero más personas con quienes hacer e interactuar conscientemente en el astral para luego traer nuestras aventuras juntos, ¿ok? Pero Vale, entonces, si esa persona al mismo tiempo se crea una expectativa y al momento de salirse conscientemente en el astral tiene una experiencia que no reaccionó y no le agrada, lo va a rechazar. Entonces yo no quiero que las personas rechacen el astral por sus primeras experiencias conscientes, porque es que justamente ustedes tienen que entrenarse a dejar de ser reactivos a algo que desde pequeños estuvieron negando. Entonces no podemos tener la expectativa de que, bueno, tengo 40 años y tengo 39 años negando el astral. Entonces mañana mismo ya salgo en el astral y lo va a hacer perfecto. Oye, si tienes esa expectativa y no la cumples, vas a tener un rechazo. Entonces no quiero vale. que las personas tengan un rechazo, quiero que al revés, que abracen la experiencia, comprendan que hay mucho aprendizaje, que hay mucha capacidad de hacer introspección, de conocerse emocionalmente, de utilizar el astral también justamente como terapia, de, mira, fíjate, me salgo en el astral y, oye, mi apariencia astral se ve un poco como enferma. Claro, mira, oye, yo he estado deprimido todos estos días porque estoy en esto y no he querido ver mi depresión. Vale, mira, lo estoy viendo en el astral. Oye, tengo la capacidad entonces de orientarme mejor hacia dónde están mis emociones. O sea, tiene mucha posibilidad. Vale. Es que, mira, me estoy aguantando la risa porque me estoy imaginando, tú y yo podemos vernos en el astral. O sea, Pero por podemos supuesto, iniciar juntos Marisol, un... yo tengo amistades en el astral con las que tengo relación y comparto aventuras y cosas, no solamente en el astral. Yo tengo
Mi grupo de meditación, nosotros nos conseguimos todos los días, nos conseguimos en quinta dimensión y hacemos aprendizajes en quinta dimensión. Y son aprendizajes muy diferentes de los que tenemos aquí en tercera. Entonces, digamos, lo que logramos traer a tercera dimensión es minúsculo comparado con lo que estamos logrando hacer en quinta y en cuarta dimensión. Porque aquí experimentamos el límite, pero ahí en cuarta dimensión no se experimenta el límite como lo tenemos acá. O sea, puedes despojarte de tantas cosas que aquí te limitan. Aquí te limita el miedo a tener un dolor físico. No tienes que tener un dolor físico allá porque no tienes fisicalidad. Tienes una apariencia energética, pero no es física. O sea, no puedes recibir un daño físico, por lo cual el miedo a tener un daño físico se te desvanece. Pero se te desvanece una vez que ya hagas el clic de que no te puede pasar nada físico. Y así tienes, entonces te vas despojando de límites y de cosas. Y entonces cuando te traes esos aprendizajes aquí a tercera dimensión y eso lo traduces en algo que puedas utilizar aquí y ahora, te beneficia enormemente, pero muchísimo, muchísimos, no solamente como persona, sino como cómo interactuar con el resto del mundo aquí en tercera dimensión. Empiezas a ver detrás de cámaras de, mira, esta persona está, se me presenta como amistosa, pero fíjate, en el astral le noto que tiene envidia. Ay, voy a estar un poco más reservado al momento de interactuar con esa persona, a ver si la envidia era conmigo. Ay, fíjate, la envidia sí era conmigo. Oye, me modifico o si me atrevo, coño, lo reto. Le digo, oye, porque me estás teniendo envidia. Ven acá, vamos a sanar nuestra relación. O sea, esas cosas se logran hacer y Bueno, muchísimo más, o sea, muchísimo más. qué O sea, bueno. voy a hablar, por ejemplo, del ejemplo del bendito terremoto de Caracas en Venezuela. ¿Ok? Cada, cada X periodo de tiempo se pone popular de que todo el mundo empieza a soñar en Caracas de que va a venir un terremoto. Porque resulta que cada aproximadamente 50 años ocurre un terremoto en Caracas. ¿Ok? Ha sido así durante los últimos 500 años, ha sido y se ha como mantenido la cosa. Ya han pasado algo así como 60, 58 o 60 años desde el último terremoto grande de Caracas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el astral, los videntes, que no son videntes un coño, simplemente que están viendo el astral y ven el cúmulo de energía en el astral, en donde empieza a ocurrir algo similar a un terremoto, y dicen, viene el terremoto. Pero entonces muchísimas personas que están en vocación de servicio, que ya no desean tener la experiencia física del terremoto, la viven constantemente en el astral y desgastan, emocionalmente desgastan que ocurra el terremoto en Caracas. Entonces no ocurre el terremoto en Caracas, porque es como que se infla un globo energético en el astral y lo Sí, van quitando y quitando y quitando y quitando y quitando. Y entonces, no cuando sé. va a ocurrir, en vez de ser, qué sé yo, un terremoto, es un temblorcito así tipo un 3.2, en vez de ser un 7.5. Cosas así. O sea, eso es constantemente, esas cosas ocurren desde el astral. Entonces, sí tenemos la capacidad, por ejemplo, si entre una comunidad entera deseamos mejorar de manera así inmediata algo que se esté plasmando hacia la tercera dimensión, podemos irlo desgastando o transmutando emocionalmente en el astral. ¿Cómo? Añadiendo nuestra emocionalidad nueva o mejorada en el astral. Y entonces eso trayéndolo aquí. Jolín, qué bueno es esto que estás contando. Mejora tu presente experimentando, ¿no?, los viajes astrales o haciendo cosas ahí. Sí, pero la clave está en experimentar los viajes astrales emocionalmente Estable. estables. Porque si te vas al astral a vivir Tonta, tus nada. miedos, lo que estás añadiéndole caca al pozo. O sea, entonces no haces nada, entre comillas, beneficioso, pues. Ajá, ok. Jolín, qué bueno toda la información. Este vídeo me lo voy a tener que ver como todos, ¿eh? Un par de veces, porque has dado tanta información. Iba apuntando cosas para preguntarte, según estabas diciendo, y ahora ya no vienen a cuento preguntártelas porque ya es otra vez irnos para atrás. Entonces, quiero verlo para volver a... Porque es mucha información, ¿eh?, la que acabamos de, boom, dejar aquí. También podemos hacer un live, no todo lo tenemos que hacer aquí en el programa. Sí, sí. La semana que viene vamos a hacer un live. Javier, yo no tengo nada más que añadir, corazón. ¿Tú quieres añadir algo?
Estoy chévere, estoy contento con lo que hemos conversado y a donde llegamos. Es maravilloso. ¿Sabes lo que me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando de, cuando he dicho, yo quiero hacer un viaje astral y no me va a dar miedo y ahí yo toda flipada como siempre y me has dicho, che, como tranquila, expectativas cero? Me he imaginado que hacíamos un astral y de repente entrábamos juntos al astral y de repente me veías tú y claro, como no estaba totalmente estabilizada o empezaba a asustarme de las cosas que empezaba a sentir, me imagino que empiezo a asustarme y, coñe, ¿qué es esto? Y tú te empiezas ahí a descojonar en el astral, que podría ser, y me estaba riendo y estaba pensando, ¿existe el sentido del humor allí? Pero por También, ¿no? supuesto, por O sea, favor, claro que existe. la risa viéndome así. Qué bueno. Javier, pues yo ya me he despelucado hoy con, con este tema, con el de los viajes, y espero que tú también lo hayas hecho y que sobre todo la gente también lo haga. Me estoy atreviendo a hablar de formas que antes no me atrevía, así que para mí es muy nutritivo poder hablar así. Claro que Yo sí. he tenido miedo de expresarme en las redes sociales porque veo mucho, como claro, cuando uno habla de algo que contradice o reta creencias de personas, la gente está como tan fanática de sus creencias que coño, que se ponen como molestos por cualquier vaina. Y yo no sé cómo, pero ya va. Si no te gusta este video y de lo que estamos hablando aquí, coño, ve otra vaina. No te pongas a ver este De video. no me gusta, de no me gusta. Hay muchas formas, pero sí que es verdad que la gente es fiel a sus creencias, pero porque creo que no Fanáticos de su creencia. Es que no es, eso es fanatismo, es algo de. Como si, no sé. hay... Bueno, pues por eso hacemos estas cosas. Tú y yo, y mucha gente está haciendo estas cosas para que la gente pare y diga, ostras, ¿a qué le estoy yo dando energía? Esto que creo que hace tanto tiempo que siento que es así, a lo mejor ni es así. Es como darle la vuelta a todo eso, que en el fondo es lo que a mí me vuelve loca, que me den la vuelta a todo lo que creo. Somos creadores y estamos entrenando a ser cada vez más creadores conscientes, porque hasta ahorita estamos, digamos, por ponerle un número, un 3% consciente. Ok, bueno, nos queda bastante por ser conscientes de lo que estamos creando. Entonces, vamos a ir recuperando todo eso que hemos delegado a nuestro inconsciente, de crearnos, entonces cada vez tener más manejo y más un fluir de lo que sí queremos crear, y entonces creamos cosas nuevas. Así es. Y yo encantada de crear estas cosas nuevas contigo, que lo sepas. Igualmente. Bueno, mi gente bella, me despido con mucho cariño hacia todos. Por favor, denle like al video, síganos, suscríbanse, síganos en las redes sociales, denle like y ¿queda algo más? Sí, pueden dejar comentarios, ideas, incluso cosas que podamos mejorar para que sea mucho más entendible y lleguemos a más gente. ¿Qué Todo. temas quieren que toquemos? ¡Ah! Yo tengo aquí un cuanto ya, no te preocupes. Ahora te los voy a explicar. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos Bye vemos bye. en el siguiente vídeo. Chao, chao, los quiero mucho.